amigos, namaste. Sabéis ya que de vez en cuando hago algún vídeo sobre las bandas, porque me parece un tema muy interesante y también un tema muy importante cuando hablamos del Ashtanga Yoga y del yoga en general. También me recuerdo que cuando empecé yo a practicar el Ashtanga, tenía mucha confusión sobre cómo utilizar las bandas. Como practicante de Hatha Yoga aprendes de las bandas cuando se trata de la práctica del pranayama. En el Ashtanga Yoga se te dice de las bandas cuando practicas las asanas. Hay una pequeña confusión y al principio puede ser un poco frustrante, y por eso me parece interesante de hablar sobre ese tema, también poner en práctica lo que hablamos, si no se va a quedar algo artificial en la mente, y de esa manera explorar un poco el tema. La gran diferencia entre bandas en el pranayama y bandas en el asana es que en el caso del primero hay que hacerlas, es un acto voluntario. En el caso del segundo ocurren de una manera natural. Sé que muchos de vosotros que vais en estudios de Ashtanga se os dice al principio Samastitihi, recto, las manos apretadas al lado del cuerpo, el pecho bien abierto, bla bla bla. Y vais a acabar en una postura que es muy tensa y no es natural, muy parecida con la postura del ejército militar. ¿Qué pasa? Cuando contraemos de una manera voluntaria todos los músculos que pensamos nosotros que son relacionados con el tema de las bandas, no podemos respirar de una forma natural y relajada. Ujjayi, la respiración Ujjayi, tiene que ser relajada. Solamente lo vamos a utilizar de una manera más intensa cuando se trata de posturas más intensas. Y eso es un tema aparte que voy a tocar en otro vídeo, porque en muchos estudios se impone también de respirar muy fuerte. Y eso no es algo muy natural y muy saludable, de hacerlo durante 1 hora y media o 2 horas de práctica. Cuando nos relajamos, todo lo que es relacionado con la activación de las bandas, o sea, de la cintura abdominal, del suelo pélvico, todo ocurre de una manera natural. O sea, la postura que tomamos, si nos ponemos con espalda recta, con el pecho abierto, pero no demasiado, con la espalda bien estirada y amplia, y con hombros relajados, sentimos una sensación como de subir por dentro de nosotros. Si por ejemplo tomáis esa postura en sentado, vais a sentir la fuerza de la gravedad que os tira abajo. Si os oponéis a esa fuerza con otra fuerza que os proyecta por la coronilla, que ligeramente os estira la cervical y os baja el mentón para que el cervical se estire aún más, hasta que os sentís casi colgados de la coronilla, en ese momento podemos hablar ya que habéis hecho banda. Pero podéis sentirla, que es algo que es muy sutil y ni hace falta hacerlo más fuerte porque no es necesario. Por otro lado, si yo hago una retención en lleno, es otra cosa. Cuando hacemos la retención en lleno en el pranayama, queremos concentrar todo el prana en la zona del plexo solar. Pero cuando queremos prepararnos para mover en una serie de posturas, también es otra historia. Es importante también recordaros que hay un tipo de activación del bandha en vacío cuando retenemos el aire y luego cuando retenemos el aire en lleno. Sobre esos temas, si os interesa qué pasa en cada postura y en cada pranayama cuando practicáis las bandas, podéis dar un vistazo a mis cursos online, mis programas online, Ashtanga Yoga desde cero y Pranayama desde cero, donde está detallada cada técnica en sí, con una observación sobre qué pasa cuando activamos las bandas en esta cierta postura o en esta cierta práctica. Cuando hacemos bandas en vacío, las dos bandas activan y mueven la energía hacia arriba. Si queremos hacer eso cuando practicamos, se puede, pero en ciertas posturas, por ejemplo en las posturas invertidas. Y también se pueden hacer cuando hacemos el pero boca abajo, porque eso también es una invertida, una media invertida. Y también hacerlo durante los saltos. Y vais a ver, si vais a experimentar
con la retención en vacío en ese tipo de posturas o en ese tipo de viñazas, vais a ver como que saltando y moviendo es más fácil. Y también si hacéis en invertidas retenciones en vacío se siente más ligereza. Cuando hacemos retenciones en lleno, eso se puede aplicar durante una práctica de asanas en posturas tipo cobra, por ejemplo, en todas las extensiones frontales del cuerpo, Ustrasana, el camello, el puente, Urdhva Dhanurasana, en ese tipo de posturas. También las pinzas funcionan muy bien cuando se trata de retenciones en vacío. Esa es la práctica que Krishnamacharya utilizaba bastante, retenciones en varias posturas, porque es una práctica que activa muchísimo la energía y lo mueve de una manera muy potente por el cuerpo. En el Ashtanga Yoga respiramos un poco más rápido, no tan lento, y también no retenemos el aire porque nos movemos mucho. Si sería de retener el aire, con tanto movimiento podemos acabar completamente agotados después de unos 3-4 horas de práctica. Es que hay que tener en cuenta que cuando practicamos el Ashtanga Yoga, cuando practicamos las asanas, no tenemos que obsesionarnos tanto con la idea del bandha. Sí que es importante estar consciente de todo lo que pasa dentro de nosotros, pero también es importante realizar que el bandha ocurre. A través de lo que hago yo en la histeria puedo activar el bandha. ¿Cómo lo hago? Contra fuerzas. Por ejemplo, en un Paschimottanasana lo único que se necesita es una contrafuerza entre los dedos de las manos y el dedo gordo del pie. Ese tipo de activación del bandha es muy específico para todas las posturas que resemblan el Paschimottanasana. Para las torsiones o para cualquier postura donde hay una pierna y un brazo en contacto, lo único que se necesita es apretar muy fuerte la pierna y el brazo uno en el otro y de esa manera el bandha ocurre. Por ejemplo, podéis ver una postura tipo Ardha Matsyendrasana, si estoy empujando con el brazo y estoy contrando con la rodilla, mis bandhas se activan automáticamente. En otras posturas tipo cobra o tipo el perro boca arriba, en ese tipo de posturas buscamos contrafuerza entre alguna parte del cuerpo y el suelo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en posturas tipo Padmasana, cuando estoy girando las caderas y estoy girando el suelo pélvico para que esté encima del suelo. Y luego, si estoy apretando con las manos en las rodillas y estoy haciendo una contrafuerza con las rodillas en las palmas, automáticamente siento como que el suelo pélvico empuja en el suelo y se activa. Las manos empujan las rodillas y la cintura abdominal y junto con eso aún más el suelo pélvico se activa. Eso me sirve cuando hago también las retenciones porque puedo incrementar la intensidad del bandha. Recordaros una cosa, amigos, que la práctica es muy sencilla. Y si queréis trabajar las bandhas de una manera potente, no tenéis que hacer vosotros mucho, porque el cuerpo sabe qué tiene que hacer para protegerse y para mover con más facilidad. La tensión y las lesiones ocurren cuando uno quiere con la mente condicionada hacer el trabajo que el cuerpo lo hace de una manera natural. Donde realmente se requiere vuestro trabajo es cuando practicáis el pranayama. La atención ahí va hacia adentro y va hacia al mover la energía de una cierta manera. En las asanas la energía se mueve por el asana. El asana dirige la energía según su forma y el modo de practicar. Como podéis ver, cuando queréis activar bandhas en una práctica de asanas, buscad contrafuerzas. Vais a sentir que a veces es un poco difícil de respirar cuando estáis activando esas bandhas muy fuertes. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Practicar un poquito de pranayama. Sé que en la práctica del Ashtanga Yoga se os enseña pranayama solamente después de acabar con la serie intermedia, porque la rutina de pranayama de Ashtanga Yoga es muy intensa. Pero amigos, hoy en día tenemos acceso a muchas prácticas de pranayama que son muy buenas. Cuando hacéis pranayama, hacéis básicamente lo que hacéis cuando hacéis asanas, pero con los músculos internos, tipo la diafragma, los intercostales y también los abdominales. Cuando hacéis ese tipo de trabajo,
empezáis a estar más conscientes del espacio interno. Entonces, cuando hacemos un asana que requiere más atención, más enfoque y más trabajo energético, vais a saber cómo hacerlo de la mejor manera. El pranayama os sirve para desarrollar la práctica de asana, las asanas os sirven para desarrollar la práctica de pranayama. Los dos se apoyan. Y luego los dos os sirven para mantener una postura sentada, cómoda, en cual podéis trabajar con vosotros mismos, autoobservación. La autoobservación, en cambio, os sirve para realmente disfrutar de la práctica de asana y pranayama. Podéis ver cómo todo está conectado. El cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo mental. El yoga es un camino muy complejo, muy completo y muy bonito. Y no es un camino lineal que va del punto A al punto B. Es un camino de exploración, de autoexploración. Los yogis fueron unos científicos, pero unos científicos que se encargaban con la observación de uno mismo. Y por eso han desarrollado una capacidad de poder hacerlo de la mejor manera. Sus técnicas, sus prácticas eran muy sencillas, pero en la simplicidad, en esa simplicidad, ellos han conseguido de conocer qué son y cómo funcionan. Y al conocerte a tú mismo, puedes conocer el mundo entero. Y eso es la gran exploración que tenemos que hacer. Recordaros siempre que si queréis aprender más, tenéis acceso a mis programas desde cero en mi página web, cosminyogi.com. También recordaros que estoy desarrollando una comunidad, la comunidad donde estamos tocando cosas muy importantes, especialmente relacionadas con la autoobservación. Más información sobre todas esas cosas me podéis escribir personalmente, sea por mi correo o sea por el WhatsApp, que lo podéis encontrar en la página web. Os doy un gran abrazo, mucho éxito en todo vuestro trabajo, que disfrutáis de cada momento de vuestras vidas. Namaste.